Celebramos hoy el Jueves Santo, el día de la Cena del Señor. Es el comienzo del Triduo Pascual y toda la mirada de la Iglesia esposa, de la Virgen Madre, que es la Iglesia, está fija en su esposo, en la maravilla que es su esposo. Está embriagada de contemplarlo. En esta noche santa, en este atardecer, contemplamos 3 acontecimientos importantísimos, algunos dicen que 4. Contemplamos sobre todo, y es lo que llena todo este día, la espiritualidad de este día, porque va a llenar después toda la vida de la Iglesia, toda nuestra vida es Cristo, y Cristo en la Eucaristía. Es lo que habría que añadir a la frase de San Pablo, cuando dice: para mí la vida es Cristo y Cristo crucificado. Nosotros podemos decir: para mí la vida es Cristo y Cristo en la Eucaristía, que es Cristo muerto y resucitado, Cristo crucificado. Celebramos la institución de la Eucaristía, el momento solemnísimo en que Jesús toma un pedazo de pan, lo rompe, lo reparte a pedazos, porque es lo que hará luego con su cuerpo, con su vida, romperlo a pedazos y darse en alimento a los hombres nuestros hermanos. Toma el pan, lo bendice, con la mirada fija en el rostro del Padre: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, tomad y comed. Y después toma el cáliz, toma la copa del vino de la cena pascual y pronuncia palabras misteriosas, palabras sagradas: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y termino ahí, no digo la última frase, aunque hay una frase más, ya lo sabemos, porque en la institución de la Eucaristía, intrínsecamente unido a ese misterio, está la institución del sacramento del orden, del sacerdocio de la nueva alianza, que es Él, pero que hoy transmite a un grupo de hombres escogidos por Él y que están sentados a la mesa de la Pascua, a la mesa que es el anticipo del altar, que es el anticipo de la cruz. Y les dice esa última frase: haced esto en memoria mía. Y ahí los instituye sacerdotes, les da el mandato de hacer lo que Él hace y de dar a los hombres, nuestros hermanos, lo que Él entrega en ese momento sacramentalmente y que entregará físicamente el Viernes Santo al atardecer en el Gólgota, cuando entregue la vida en una cruz. Por último, dará un mandato nuevo. Os doy un mandato nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hay una cuarta parte, lo decía, hay un cuarto elemento fundamental, que es el lavatorio de los pies. Os doy un mandato nuevo. Si os amáis unos a otros, también unos a otros debéis lavaros los pies. Porque si no os laváis los pies, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo, le dice Jesús a Simón Pedro. Son palabras tremendas de Jesús el Maestro. Cristo aparece ahí en toda su majestad, sacerdote, pastor, cabeza y esposo de la Iglesia. Son las 4 notas características del sacramento del orden, especialmente recogidas en el documento del Papa Juan Pablo II, la exhortación apostólica de 1992, Pastores Dabo Vobis. Son las 4 notas intrínsecas del sacramento del orden: pastor, esposo, cabeza, sacerdote. Eso es en lo que queda constituido el hombre que es elegido para el sacramento del orden. Así lo escuchamos con este sabor que nos traslada necesariamente al libro del Éxodo. Son las palabras que hemos escuchado en la primera lectura, donde se nos recuerda con toda minuciosidad las rúbricas de cómo el Señor quiere que se celebre la Pascua, que nos prepara a la salida de la esclavitud y el paso a la libertad. Qué importante es entender esto,
qué importante es entender este misterio, en el que Cristo el Señor va a hacer que todo su pueblo, que Él personalmente va a guiar desde la esclavitud de Egipto, que es la esclavitud del pecado, a la libertad de la tierra prometida, a la libertad de los hijos de Dios, el banquete que se habrá de comer y beber definitivamente en el reino de los cielos. Os invito a releer ese famosísimo capítulo 12 del libro del Éxodo, donde hay frases que son gloriosas. Yo pasaré esta noche y heriré a todos los primogénitos. Claro, el primer primogénito y más importante de todos es Jesucristo. Y porque es primogénito de muchos hermanos, como nos recuerda la carta a los Hebreos. Después, en otro párrafo, dirá: la sangre será vuestra señal. Es la sangre de Cristo, la señal de los cristianos, la que unge las jambas de las puertas, sobre todo las puertas de nuestro corazón. Están ungidas, están bañadas, empapadas en la sangre del Cordero. Y dice: este será un día memorable para vosotros. Memorable no simplemente importante, memorable significa: haced esto en memoria mía. El día memorable, el Jueves Santo, lo renovamos todos los días cuando se celebra la Santa Misa, cuando se ofrece el santo sacrificio del altar. Y dice que lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Cada vez que se celebra la Eucaristía, cada vez que se celebra la Santa Misa, la estamos comiendo a toda prisa, porque somos un pueblo en camino, porque somos un pueblo peregrino, porque somos un pueblo que tiene prisa por llegar a la casa del Padre, al reino. Y porque es la Pascua, cada vez que se celebra la misa, y celebramos todos los días, sigue siendo la Pascua, sigue siendo el paso del Señor. La asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y la rociaréis. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea lo comerá. Esto es lo que nos relata la segunda lectura. Bueno, hemos proclamado preciosísimamente las palabras del Salmo responsorial, el Salmo 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa, tiene un sabor, un sentido eucarístico este salmo. Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu sierva, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Y en la segunda lectura del libro de la carta primera de San Pablo a los Corintios, tenemos lo que dicen los escrituristas, los que estudian la Sagrada Escritura, tenemos lo que es probablemente el relato más antiguo, el primer relato, la primera vez que se pone por escrito la institución de la Eucaristía, dicen los entendidos, no son los evangelistas sinópticos, como bien sabemos. San Juan no nos relata la institución de la Eucaristía, nos relata muchos otros momentos de esa noche que no recogen los demás evangelistas, puesto que nos está dejando no solo una visión histórica, sino sobre todo una visión teológica de lo que pasó en aquellos días. Pero San Pablo, escribiendo a los Corintios, que probablemente lo está haciendo hacia el año 50, hacia el año 60 de la era cristiana, antes de que se escriba el primer evangelio, nos está diciendo que él ha recibido una tradición, o sea que eso ya era una tradición, a lo mejor de 20 o 30 años. Si Jesús muere en el año 30, por poner un número redondo, y el apóstol está escribiendo entre el año 50 y el año 60, esto ya se ha repetido durante 20 años. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Es lo que lleva haciendo la Iglesia desde hace 2000 años. Recibir y transmitir. Nosotros, tú y yo, hemos recibido esa tradición. Cuando éramos niños fuimos llevados a misa. En el primer momento en que fuimos evangelizados, catequizados, introducidos a la celebración de los misterios,
recibimos una tradición y a lo largo de nuestra vida hemos ido transmitiendo esta tradición a los hombres nuestros hermanos. Pues fijaros qué precioso. Recibimos y transmitimos una tradición que no es invento humano, dice, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis en memoria mía. Y añade palabras importantísimas: por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Por supuesto que el relato más extenso es el del pasaje evangélico que hemos proclamado hoy, los primeros 15 versículos del capítulo 13 de San Juan. Dice que llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y dice que mientras estaban cenando, ya el diablo había movido a Judas a entregarlo, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena. Es majestuoso el gesto de Jesús. Se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Mirad, esto es lo que está haciendo el sacerdote en este momento. Está milimétricamente imitando los gestos de Jesús. Y nadie puede imitar los gestos de Jesús sino solo el sacerdote. Dice que se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe, echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos secándolos con la toalla. Y ahí aparece este diálogo que está representado por Pedro, también está representado por Judas y por el resto de la comunidad. Ella es la esposa, Pedro es la esposa. Los apóstoles son la comunidad mesiánica, que para poder entrar en el banquete de bodas, que es la Eucaristía, tiene que ser purificada por el esposo. El Jueves Santo, Cristo esposo purifica a su esposa con agua. El Viernes Santo, Cristo esposo purifica a su iglesia con sangre. Y el sábado de gloria en la vigilia pascual, Cristo esposo purifica definitivamente a su esposa con fuego, agua, sangre y el fuego del cirio. Lavarme los pies tú a mí. A Pedro no le interesa un Señor humillado. Él tiene sueños de grandeza. Jesús tiene que ser Jesús y estar en el trono principal, y todos nosotros estamos a tu servicio. Y nosotros sabemos que estamos por debajo de ti y sabemos que estamos por encima de los demás. Todo el mundo en esta vida sabe el puesto que le corresponde. Señor, lavarme los pies tú a mí. Dice, mira, si no revertimos el orden, si yo que soy tu Señor no me hago tu esclavo, no me hago tu siervo, no tienes nada que ver conmigo. Pero acuérdate de que lo que yo estoy haciendo contigo, lo harás tú con los hombres tus hermanos. Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Y así fue lavando y purificando a cada uno de los miembros de la esposa, de la comunidad mesiánica. Y les preguntará, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Queridos hermanos, en esta noche, cuando velemos el monumento en la serenidad del claroscuro, recogidos en oración, sobrecogidos ante el misterio, demos gracias a Dios por el tesoro más grande, que es Cristo mismo, en medio de nosotros, Emmanuel,
la Eucaristía. Y Cristo Pastor, presente en medio de nosotros, en sus sacerdotes. En la Eucaristía, Cristo es el pasto. En el sacerdocio, Cristo es el pastor, que se agacha ante ti y te lava los pies. Y te da un mandato nuevo. Es más, yo me atrevo a decir que en la Iglesia Católica, mandamiento, solo hay uno. Todo lo demás es consecuencia. El único mandamiento que hay en la Iglesia Católica es amarte a ti, Jesús, con todas las fuerzas de mi corazón. El único mandamiento que hay es que os améis unos a otros, como yo os he amado. Señor, que esta noche te amemos hasta la locura, como nos has amado tú, hasta la locura, hasta el escándalo de la cruz. Tú, mi Señor y mi Dios, que en aquella noche de la cena pascual, enloqueciste de amor, y para no separarte nunca de mí, para que siempre te llevara yo en el pecho, te quedaste en el pan de vida y en el cáliz de salvación, para que comiéndote y bebiéndote pudiera convertirme en el misterio que hoy contemplo y adoro, para que yo también, partida mi vida a pedazos, pueda entregarme a los hombres nuestros hermanos.